Dios le continúe bendiciendo grandemente, mis queridos hermanos y amigos. Este es su hermano y amigo Horacio Fernández, le quiero seguir hablando acerca de la palabra de Dios. Ese es uno de los motivos más importantes ahora en mi vida, de poder hablar la palabra de Dios. Y por ese motivo estoy tomando este momento para hablar acerca de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Señor Salvador. En este día voy a hablar acerca de por qué el Hijo de Dios se hizo Hijo de Hombre. Y voy a tratar de explicar lo más sencillo que pueda para que nosotros podamos tener un poco más de conocimiento acerca de nuestro Creador Dios. Como todos sabemos que Dios es espíritu, nadie ha visto a Dios, pero Él, por su infinita misericordia y amor hacia nosotros, se quiso revelar por medio de su palabra y por medio de su Santo Hijo Jesucristo, el cual vino a ser nuestro Señor Salvador. Vamos a ir delante de la presencia en oración para así el Señor reciba toda la gloria y toda la honra y permita a su Santo Espíritu que nos dé el discernimiento, la sabiduría para que nosotros podamos entender la palabra que vamos a explicar. Padre Santo, Padre bueno, te damos gracias, Señor, por esta oportunidad que tú permites por medio de las redes sociales, que cada uno de vosotros podamos aprender de tu palabra. Venimos delante de tu presencia en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador, para implorarte, para pedirte que tú permitas a tu Santo Espíritu que nos dé el discernimiento, la sabiduría, para que nosotros podamos entender tu bendita y poderosa palabra. Padre, no permita que esta palabra retorne vacía. Permite que cada palabra que salga de mi boca sea ungida por tu Santo Espíritu y que cada uno de vosotros seamos edificados. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos y te damos gracias. Amén. A cada uno de ustedes, mis hermanos y amigos en las redes sociales, le pido al Dios Todopoderoso que lo siga bendiciendo grandemente, con mucha salud, mucha felicidad, mucha paz en esta Navidad. Y que recuerden que la Navidad, la razón es nuestro Señor Jesucristo. Se dice que fue en estos tiempos que Él vino y nació y se hizo hombre. Y podemos decirlo que Él vino a revelarse como nuestro Dios hecho hombre. Y el tema de la enseñanza que voy a hablar es ¿por qué el Hijo de Dios se hizo Hijo de Hombre? Bendito sea el nombre de Jesús. Como lo hemos visto ya, el Hijo de Dios vino a este mundo para ser un revelador de Dios. O sea que, como Dios es espíritu y es tan grande y tan poderoso, de la única forma que el ser humano podía ver o tener conocimiento acerca de su Creador es haciéndose igual como nosotros, a nuestra naturaleza humana. Y por esa razón Jesús dejó su linaje y vino a este mundo a morir en la cruz para que Dios lo resucitara al tercer día, pero al mismo tiempo haciendo ese sacrificio, ahí condenó el pecado del hombre. Y así, una vez más, el hombre viene a tener libertad y viene a tener la esperanza de poder nuevamente estar conectado con Dios Creador, con Dios Padre, Dios Santo, por medio de su Hijo Jesucristo. Entonces, eso es una de la razón por la cual yo diría que se hizo Hijo del Hombre. Primero, para condenar el pecado en la cruz y así el hombre poder ser liberado del pecado. Segundo, para enseñarnos a que nosotros seamos humildes, porque mire cómo Él nació por medio de la Virgen María y nació en un pesebre. Mire la humildad que Dios nos estaba enseñando por medio de ese nacimiento. No nació en una cuna de oro, no nació en una lujosa casa ni nada de ese estilo, sino que nació en una cueva donde estaban
los pastores cuidando de sus ovejas, y donde pudieron acostarlo fue en un pesebre, que es donde le dan la comida a las ovejas. Miren la humildad que nuestro Señor Jesucristo bajó, porque Él dejó su linaje de rey y señor de señores, porque Él es Dios, Dios Hijo. Y vino y se humilló a lo más bajo, para que así nosotros aprendamos de Él, para que así el hombre aprenda a ser humilde. En aquellos tiempos los judíos estaban esperando a un libertador, porque ellos estaban bajo la bota o el yugo de los romanos, y por esa razón no lo pudieron reconocer, como lo dice en Juan 1. A los suyos vino y a los suyos no lo recibieron, pero era porque ellos estaban esperando a un libertador con arma y con fuerza. Pero nuestro Dios quiso mandar a su Hijo para que nosotros pudiéramos aprender de Él cómo es que debemos vivir la vida aquí en esta tierra y cómo debemos de amarnos unos a otros. Bendito sea el nombre del Señor. La palabra de Dios en Juan 1:1 dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. O sea que, en otra palabra, Dios es la palabra. Y por esa razón también fue por la cual Él nos reveló su palabra, porque por su palabra podemos conocerlo mejor. Bendito sea el nombre de Jesús. Pero tenemos que leer la palabra para que nosotros podamos conocer mejor a nuestro Creador, Dios Padre, y a nuestro Salvador, Dios Hijo, Jesucristo. Ahora el Verbo se hizo carne. Cuando la Virgen María fue concebida por el Espíritu Santo y nació Jesucristo, el cual es la sustancia que el Espíritu Santo engendró en el vientre de María. Desde ese instante que nació Jesús, Dios Padre se estaba revelando por medio de su Hijo Jesucristo. Esa es de la única forma que nuestro Dios Creador se podía revelarnos, porque Él es tan grande y Él es tan santo que si nosotros los vemos con nuestros ojos naturales, morimos, porque no podemos soportar esa santidad y esa magnificencia y ese poder que proyecta nuestro Dios Creador, porque Él es Dios supremo, Dios grande, Dios único. Y en la mente del hombre no tenemos imaginación de su grandeza. Amigos que me escuchen, hermano, imagínense qué grande es el universo. Y Él creó el universo. O sea que es un Dios súper infinito, poderoso, con una inteligencia y una sabiduría inimaginable. Entonces, por esa razón es que de esa única forma es que Dios manda a su Hijo para que se revelara a la humanidad, y así nosotros pudiéramos tener una conexión de padre e hijo y de hijo a padre. Gracias, Jesús. Bendito eres, Señor. Cuando tomó la naturaleza humana y se hizo hombre, Jesús vino a demostrar de que Él le iba a dejar saber al Dios Padre todo nuestro sufrimiento y todas nuestras debilidades que tenemos nosotros por la naturaleza humana. Y por eso Él mismo se hizo hombre y pasó todas las necesidades y todos los problemas, para que cuando uno de sus hijos vaya en oración pidiéndole ayuda, Él poder saber en qué consecuencia o en qué situación se encuentra esa persona, porque Jesucristo pasó por todo eso y ya Él tiene experiencia. Entonces tenemos un abogado delante de Dios. Tenemos a alguien que siempre está intercediendo delante del Padre, que es nuestro Señor Salvador Jesucristo, para que así vengamos con confianza delante de la presencia, sabiendo que nuestro Dios es santo y que Él cumple su promesa. Ahora Dios Padre fue conocido a través de la personalidad humana de Cristo Jesús a toda la humanidad.
Entonces, una vez Jesús empezó su ministerio aquí en la tierra, fue llamado Hijo de Hombre. Por eso fue que él tomó ese nombre, Hijo de Hombre, porque como él nació y se hizo hombre aquí en la tierra, entonces le llamaron Hijo de Hombre, porque era 100% hombre, natural, humano, pero a la misma vez era Dios, porque su naturaleza era divina. Recordemos que Jesús fue engendrado por la misma sustancia de Dios Padre por medio del Espíritu Santo, lo cual lo hace un ser divino, con la naturaleza de Dios divina. Jesús siempre afirmó que sus obras y palabras estaban guiadas por Dios. Lo podemos leer en Juan 5, versículos 19 y 20. Respondió entonces Jesús y le dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. El mismo nuestro Señor Jesucristo nos dejó saber de que Él era guiado por el Padre y que Él era un Hijo obediente, que Él nunca hizo nada por su propia decisión, sino que siempre llegaba y oraba al Padre, para que el Padre, unido como un solo cuerpo, como un solo espíritu, como un solo Dios, tomara la decisión que tuviera que tomar. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace. Y mayores obras que estas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Mas si las hago, aunque no me creéis a mí, creed a las obras, para que conozcáis, bendito sea el nombre de Jesús, y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Aún hasta su obra evangelista fue una relación del corazón del Padre Celestial, porque Jesucristo tenía una conexión siempre con su Dios Padre. Y de esa misma forma, nuestro Señor Jesucristo quiere que nosotros tengamos esa conexión día tras día por medio de la oración. Así que, hermanos y amigos, no podemos bajar la guardia en estos tiempos. Estamos viviendo en tiempos difíciles. Tenemos que mantenernos en ayuno y en oración. Tenemos que estar leyendo la palabra, instruyéndonos, para que así nosotros podamos conocer el enemigo cuando nos venga a atacar. Porque él siempre está, el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y si usted no está parado en la brecha, mi hermano y amigo que me escucha, especialmente a mis hermanos, lo va a derrotar el enemigo si usted no está parado y leyendo y orando en la palabra del Señor. A pesar de lo que criticaron sus obras que hacía entre los pecadores, demostraron de esa manera falta de conocimiento y de armonía con el Espíritu del cielo. En Lucas 15, versículo 1 al 7, se acercaba a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: este a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces él les refirió esta parábola de las 100 ovejas, que dice: si perdiera una de ellas, no deja la 99 en el desierto y va tras la que perdió hasta encontrarla. Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso. De esa misma forma sucede cuando un pecador arrepentido vuelve atrás del pecado y vuelve a reconocer que Jesucristo es nuestro Señor Salvador y que no es el hombre, no puede seguir viviendo en el pecado, porque el pecado, la paga del pecado es muerte. Amigo que me escucha, arrepiéntete, porque por el pecado fue que vino la muerte, y Jesucristo ya derrotó la muerte.
en la cruz de Calvario. Bendito sea el nombre de Jesús. Aleluya. Dice simple. Vamos a seguir aquí con la palabra. Un pecador arrepentido, dice, cuando un pecador se arrepiente, hacen fiesta en los cielos, porque es un alma que ha salvado. Aleluya. Os digo así, habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Eso lo dijo Jesucristo a sus discípulos. Jesús tomó nuestra naturaleza humana con el objeto de glorificarla y adaptarla de esa forma para un destino celestial. De manera que labró o forjó un modelo celestial, por sí decirlo, del cual podía rehacerse y convertirse a la semejanza divina, la naturaleza humana. El Hijo de Dios se convirtió en el Hijo del Hombre con el objeto de que los hijos de los hombres pudieran convertirse en hijos de Dios. O sea que eso es otra de las razones por la cual Él fue llamado Hijo de Hombre, para que nosotros pudiéramos ser hijos de Dios por mediación a ese sacrificio que hizo en la cruz de Calvario. Vamos a leer Juan 1, capítulo 1, y voy a leer el versículo 2 y 13. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hecho hijo de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Mire cómo nos lo dice claramente en Juan 1, versículo 12. Porque muchos que no conocen de la palabra de Dios dicen que todos somos hijos de Dios, pero eso es muy erróneo. No todos somos hijos de Dios. Todos somos criaturas de Dios, podemos decir así. Pero hijo de Dios es cuando usted, como dice, ha creído en su nombre, en el nombre de Jesús. Como lo voy a leer nuevamente, le dio potestad de ser hecho hijo de Dios. O sea que cuando usted, amigo que me escucha, es que usted se arrepiente y acepta a Jesucristo como su Señor Salvador, entonces que usted viene a ser hijo de Dios. Pero mientras tanto usted es una criatura de Dios que fue creada por Dios, pero eso no le da el derecho de venir a la presencia de Dios si usted no ha recibido a Jesucristo como su Señor y Salvador, porque Él lo dice claramente, que Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es a través de Él, por ese sacrificio que hizo en la cruz del Calvario. Bendito sea el nombre del Señor. Y dice, y un día aquellos que creyeron serán como Él. En primera de Juan 3:2 dice, amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejante a Él, porque lo veremos tal como Él es. Aleluya. O sea que ahora estamos viendo turbiamente, ahora estamos viviendo por fe, pero llegará el momento en que vamos a estar delante de la presencia de nuestro Señor Salvador y lo vamos a poder ver cara a cara como es Él. Aleluya. Aún sus cuerpos serán semejantes a su cuerpo glorioso, porque nuestro cuerpo va a ser transformado a un cuerpo glorioso. Aleluya. Escuchen cómo dice en Filipenses 3:21. Dice, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Aleluya. O sea que nuestro cuerpo será transformado, como lo dice claramente en Filipenses 3:21. El primer hombre, Adán, es de la naturaleza terrenal. El segundo hombre, que es el Señor Jesús, es del cielo, naturaleza divina. Vamos a leer 1 Corintios 15:47. Así pues, como trajimos la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Porque el postrero Adán,
en espíritu vivificante, es decir, fue hecho en espíritu vivificante. Así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente. El postrer Adán, que es Jesucristo, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. Por la desobediencia del primer hombre, vino el pecado al hombre, como todos lo saben, el cual fue el obstáculo en el camino de la perfección de la humanidad, lo cual en el comienzo privó a Adán de la gloria de la justicia original. O sea que nosotros íbamos a vivir eternamente desde el principio, pero por la desobediencia de Adán, el pecado se metió en medio del hombre y de Dios. Y entonces vino esa división, porque Dios es santo y donde hay pecado Dios no puede estar. Entonces por eso fue que vino la división, porque en Génesis podemos leer claramente que Adán y Dios Padre se encontraban por la tarde a hablar como padre e hijo y caminaban y hablaban. Pero era cuando Adán todavía estaba limpio, no estaba, tenía la misma naturaleza de Dios. Pero una vez el hombre le falló a Dios en la desobediencia, nació el pecado y por esa razón entró la muerte. Y eso vino a dividir el hombre y apartó al hombre de Dios. Ahora Dios, con su infinito amor, así sus criaturas con el objeto de liberarnos del poder y de la culpabilidad del pecado, el Hijo de Dios murió en la cruz, realizando de esta manera el sacrificio expiatorio. Dios, si hubiese querido, crearía otro tipo de seres, pero no. Ya Él nos había creado a su imagen y semejanza y nos amaba como nos ama hoy. Y por eso permitió a su Hijo unigénito para que hiciera el sacrificio expiatorio, para que de esa manera todo hombre sea redimido por su poderosa y divina sangre de su Hijo Jesucristo, por lo cual solamente hay salvación. Solamente en Cristo hay salvación, amigo que me escucha. El hombre ha creado religiones que ha dividido a la humanidad, ha dividido al hombre. Y cuando hablo del hombre, hablo de mujer y de hombre. El hombre ha creado la religión para dividir a la humanidad y lo ha logrado. Pero nosotros, ahora que tenemos el conocimiento de la palabra de Dios, podemos entender de que solamente a través de Jesucristo es que hay salvación. Y lo que yo te estoy hablando no es una religión, yo te estoy hablando es del único Salvador del mundo, de Jesucristo, el Cordero inmolado de Dios, el que tomó tu lugar en la cruz de Calvario y pagó por cada uno de nuestro pecado. De ese que yo te estoy hablando, amigo que me escucha. De ese Hijo de Dios, que es Dios Padre, Dios Hijo. Bendito sea el nombre del Señor. Dice en Juan 14:6, Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces claramente podemos leer que solamente a través de Jesús hay salvación. Él es el Salvador, amigo que me escucha. No es ningún santo, no es ninguna virgen. Ya María hizo lo que tuvo que hacer, que le empretó el vientre al Espíritu Santo para que Jesucristo naciera. Y por eso ella es una virgen, fue glorificada, porque ella bendita era entre todas las mujeres, como lo dice la palabra de Dios. Pero ya hizo su papel. Ahora usted a quien
tiene que adorar y amar a Jesucristo, al Dios Padre a través de su Hijo Jesucristo, como lo dice su palabra. Él es el Salvador del mundo. Nadie más tiene esa autoridad. No se trata de religiones, de vírgenes santos o ídolos. Es únicamente por medio de ese poderoso sacrificio en la cruz de Calvario. Ese sacrificio fue que agradó al Dios Padre de perdonar al hombre del pecado. Satanás pensaba que ya había destruido al Hijo de Dios cuando él murió en la cruz, pero él no supo que al resucitar al tercer día, al contrario, ahí fue que Jesús le quitó el poder a la muerte y al pecado. Y al mismo Satanás también le quitó el poder. Esa fue la victoria para todos nosotros los creyentes y aquellos que vendrán al arrepentimiento y aceptarán a Jesús como su Señor Salvador. Aleluya. O sea que nosotros tenemos que estar más que agradecidos por ese sacrificio que hizo nuestro Señor Salvador Jesucristo, por ese amor que nuestro Dios Padre tiene hacia cada uno de vosotros, como lo dice claramente Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Mi amigo que me escucha, qué amor más puro. Si Dios hubiese querido, Él no hubiese abandonado, porque nosotros siempre estamos pecando, siempre le estamos fallando, pero Él por su infinito amor, por su infinita misericordia y por su amor, Él buscó la forma de que nuevamente nosotros nos pudiéramos reconciliar con Él. Por ese amor ágape que Dios Padre tiene hacia cada uno de vosotros. Amigo, no sigue engañado con las cosas del mundo, con la vanagloria de la tierra, de este mundo. El enemigo no tiene nada que dar, porque él no tiene nada. Y todo lo que hay en este mundo es temporal. Busca lo eterno, que es de Dios. Busca a Jesucristo, que es el único que tiene la salvación. Yo espero que estas palabras te sirvan de recapacitación y de que te dé entendimiento y recapacite, porque no nos queda tiempo. Nadie tiene garantía ni un segundo de su vida. No podemos ir en un abrir y un cerrar de ojos, como así vendrá el Señor a buscar su iglesia y a los que se arrepientan. Yo te digo, amigo que me escucha, que tome la decisión, que te arrepiente y que acepte a Jesucristo como tu Señor y Salvador. Simplemente haz esta oración. Señor Jesús, yo me arrepiento de mi pecado y te acepto como mi Señor y Salvador. Yo te pido que tú me ayudes a vivir en santidad y que escriba mi nombre en el libro de la vida y que permita a tu Santo Espíritu a que yo pueda vivir en armonía contigo y que yo pueda dar fruto y crecer en el conocimiento de tu palabra. Tú simplemente haces esa oración y tú serás salvo. En el nombre de Jesús tú serás salvo. Como lo dice en Romanos 8, que con el corazón, que con la boca se confiesa, pero con el corazón uno lo dice claramente, lo siente, que ha recibido esa salvación por fe. Así que, hermanos y amigos, hasta aquí voy a parar esta enseñanza. Espero que sea de grande bendición para cada uno de vosotros. Dios les continúa bendiciendo grandemente. Padre Santo, Padre bueno, te damos gracias, Señor, por esta oportunidad y este privilegio que tú me permitiste de poder hablar de tu palabra. Padre, te pido que esta palabra sea grabada en lo más profundo de su corazón, de cada aquel que escuche mi voz, Señor. Y que esta palabra transforme la vida de aquellos que no han podido ver la luz y el amor de Jesucristo en su vida. Padre, en el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Amén. Muchas bendiciones. Dios le continúe bendiciendo. Este es su amigo y hermano Horacio Fernández. Bendiciones y feliz Navidad.